Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga ricamente. El tema de hoy es, para mí el vivir es Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, él estaba llevando el Evangelio de Jesucristo a los filipenses y daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos en sus oraciones, rogando por sus vidas, por el gozo en sus corazones, para que disfruten la vida en Cristo, para que sepan que aquel que empezó la buena obra la iba a perfeccionar en sus vidas, ¿no? Hasta que Jesucristo viniera. Y es así, es también para nosotros. Es el amor de Dios en nuestra vida que transformó nuestros corazones y vivimos para Él con fruto de justicia por amor de su nombre, ¿no? Y para gloria de Dios Padre. Y el versículo 12 del capítulo 1 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Está hablando justamente de las pruebas y luchas que él tuvo por llevar el Evangelio de Cristo. Y él decía, quiero que sepan esto, que lo que me pasó, que parecería que es en contra del avance del Evangelio, es el progreso del Evangelio. Cuando a veces pareciera que cuando las persecuciones habitan, vienen hacia nuestras vidas, no se pueden cumplir los propósitos de Dios. Pablo dice, no, para provecho fue esto, fue para el progreso. Lo que me ha sucedido, las pruebas, las persecuciones que han tenido contra mí, el estar preso, ha hecho para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es conocido en todo lugar por el hecho de que fui preso, no por ladrón, no por matar, no por injuriar, sino por llevar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, mis prisiones se han hecho patentes, o sea, todos conocían e iban conociendo más de Jesús a través del apóstol Pablo, y encarcelado con más razón todavía, ¿no? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lejos de achicarse, por decir de alguna manera, nuestros hermanos en aquel tiempo, la mayoría de los hermanos cobraron ánimo. Quizás alguno se haya desanimado, pero la mayoría cobró ánimo. ¿Cuándo? En las pruebas, en las dificultades. Ahí es donde más predicaron el Evangelio de Cristo. Ahí se estaban dando cuenta cómo Dios obraba y estaba haciendo el apóstol Pablo de una bendición impresionante en las prisiones. Y ahora, dice el apóstol Pablo, se atreven a hablar mucho más la palabra del Señor y sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Miren qué bárbaro, ¿no? Algunos, dice Pablo, predican por envidia, por contienda. Hoy podríamos decir también por negocio. Predican a Jesús por negocio. Otros no, otros hablan de Jesús por amor, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. ¿Y qué pues obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué? En que Cristo es anunciado, que el Evangelio es llevado. Sí, es verdad que algunos lo hacían por envidia, por maldad, pero de cualquier manera,
llevaban el mensaje. Pablo se gozaba en eso, como diciendo lo que dice la Escritura, ¿no? Mi palabra no volverá vacía, aunque la digan detractores, aunque la digan los envidiosos. De alguna manera estaban llevando el Evangelio de Jesucristo. Y en eso, dice el apóstol Pablo, me gozo. Lejos de luchar contra ellos o decir esto no, no. Ellos decían, él decía, en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, confiaba en el Señor, confiaba también en que los hermanos estaban orando por él y la suministración del Espíritu Santo de Dios iba a obrar para que esto resucite, para que él resultara en liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, de cualquier manera, Cristo es magnificado. De cualquier manera, Cristo es glorificado. De Él se va a hablar, siempre. Entonces, Cristo en mi cuerpo, o por vida, si estoy con vida, o por muerte. Y fíjense, ¿no? Cómo el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de Jesucristo llegó en aquellos tiempos en vida. Hoy está en la presencia del Señor, pero llega el mensaje aún por muerte. El mensaje llegó porque es la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Es como espada de dos filos que atraviesa el alma, atraviesa, dice, hasta los tuétanos, ¿no? Como diciendo, es el mensaje de Dios. No va a quedar vacío. Va a traer o salvación o condenación, pero no queda vacío. El que cree es salvo, el que no será condenado, pero la palabra llega a las personas. Y dice, entonces, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Dice Pablo, quiero que sepan esto, hermanos, para mí vivir o el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Mi vida es Cristo. Mi vivir es Cristo. Pero aún en mi muerte es ganancia. Ganancia porque tiene vida eterna, tiene esperanza eterna. Y también porque está cumpliendo la voluntad del Señor. Y que un día tendremos que nosotros partir también. Así que para mí el morir es ganancia. No es pérdida. No es una pérdida, es una ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese era mi deseo, dice Pablo, estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero, ¿por qué estoy en estrecho? Porque si sé que esto resulta, si el vivir en la carne, o sea, vivir en este cuerpo resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si la iglesia crece, si hay almas transformadas y hay sufrimiento en él por las persecuciones o lo que sea, pero no importa, si esto resulta en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Sí, yo sé que estar con Cristo es mucho mejor, dice Pablo, ¿no? Es muchísimo mejor, no mucho, muchísimo mejor. Pero por esto no sabría qué hacer, si estar en la carne o irme con Cristo. Pero por amor a la iglesia, por amor a nosotros, el apóstol Pablo quedó llevando el Evangelio, ¿no? Así que qué bueno que nosotros también tengamos esto en nuestros corazones. Confiados en el Señor, sabiendo que la gracia de Cristo abunda en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Y vivir para Cristo. Para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Qué bueno que también lo sea para nosotros. Por eso que Dios los bendiga, hermanos, que nos gocemos en Cristo todos los días, que podamos disfrutar de Él, del privilegio que estamos teniendo de llevar un evangelio de poder, de gracia, y no por envidia, no por contienda, sino por amor a Jesús, por amor a su obra, por amor a la obra de la cruz en el Calvario, pero también por el amor a nuestro prójimo, porque ellos necesitan saber, así como nosotros un día supimos que Jesús nos amaba, supimos
que Jesús perdonó nuestros pecados y supimos que tenemos vida eterna con Él. Por eso, qué bueno, para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y qué bueno que nosotros nos añadimos a Él, para nosotros también el vivir es Cristo.